Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentas de arrancar otro vivo, muy contentas. Hoy vamos a hablar con Laura Fernández, a ver si le podemos enviar la invitación. A ver. Ahí está. Buenas, ¿cómo están? Estamos en este ciclo de entrevistas en la escuela Cachala Quimera, una escuela de teatro que tiene clases para niños, adolescentes y adultos. Ahí te veo, Laura, ahí te envío la invitación. Ahí está. A ver, ahí le envié. Ahí está. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Bien, Bueno, bien, muy bien. gracias. Qué bueno, gracias por este encuentro y por todo lo que hiciste para conectarte hoy. Ah, sí, 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 sí. Muchos llamados al servicio de internet, muchos. Ay, sí, estamos todos ahí peleando con internet para Sí. poder comunicarnos. Es tremendo. Bueno, Laura, la verdad que cuando empezamos este ciclo de entrevistas, cuando empezó la cuarentena, somos una escuela de teatro que damos clases para niños, adolescentes y adultos. Sonia Gasnaje es la coordinadora. Empezamos a pensar, bueno, que nos parecía súper importante tener este espacio de intercambio con actores, actrices, directores, directoras, ¿no? Personas que se dediquen al teatro, porque me parece que nos enriquecemos muchísimo con las miradas de todos. Y la verdad es que nada, teníamos muchas ganas de hablar con vos y también conocerte más, ¿no? Porque bueno, muchos en la escuela fuimos a ver petróleo y conocimos ahí también tu trabajo, pero nos interesaba mucho saber, bueno, cómo había sido tu comienzo en teatro y cómo la previa a todo eso, ¿no? De tus años de recorrido, que son muchos. Así que bueno, si querés contarnos cómo fue tu acercamiento al teatro. Mira, mi acercamiento creo que fue singular en términos de que normalmente la gente se conecta con el teatro desde la actuación, ¿no? Sí, Yo desde siempre, digamos, tuve contacto con la actuación, pero siempre me fue muy difícil actuar. Creo que no soy buena actriz y además que, no sé, para mí el actor y la actriz tiene como bueno, nada, esa herramienta dispuesta, digo, para la comunicación hay que tener ahí una emocionalidad muy fina, muy bien puesta, digo, siempre lo consideré un trabajo como enorme y muy delicado y nunca pude transitar felizmente la actuación, pero siempre me gustó mucho el teatro. Yo me acuerdo de, no sé, mi papá tenía una biblioteca y desde chica cuando uno curiosea con libros sin saber muy bien por qué ni sí. para qué, simplemente los agarra y así de una cuestión medio estética de tocarlos y mirarlos. Y por algún motivo siempre elegía las obras teatrales para leer sin entender, por supuesto, nada de toda la dimensión que proponían, ¿no? Pero siempre había algo que no sé por qué terminaba leyendo teatro. Así que mi Sí. acercamiento, bueno, eso es como el primer contacto más de la adolescencia, ponele. Después siempre me vinculé con el mundo, o sea, siempre me gustó mucho el mundo de la escritura, y también de vuelta, por algún motivo, como si fuera una especie de imposición del destino, terminaba escribiendo teatro. O sea, me era más fácil escribir diálogos que escribir narrativa. O sea, Ah, empezaba como un poquito mira, y terminaba escribiendo teatro. Así que cuando después, como bueno, estas cosas, estos caminos del arte son un poco sinuosos, ¿no? Entonces, entré al teatro por la dramaturgia, digamos. Que normalmente, por eso te decía que los y las que hacemos teatro por ahí nos vinculamos más desde la actuación primero y después nos vamos claro. como accediendo a esos otros caminos. Bueno, yo empecé por ahí, por la dramaturgia, hice cursos en el Rojas,
hice con Bertuccio, con Ignacio Apolo, y después me metí en la carrera, me interesó la dirección, como por eso fui acercándome a la actuación desde lugares más periféricos, si se quiere. Claro. La carrera de dirección en la UNA, y fui muchos años asistente de dirección, que eso para mí, para todo aquel o aquella que quiere central ser asistente de dirección, porque, Mm. porque es muy, si bien yo enseño dirección en la UNA ahora, después de haber hecho la carrera de Sí, enseño de dirección, la enseñanza de la dirección también es muy complicada porque hay algo que es estar ahí simplemente, en el vivo es muy difícil la enseñanza sin estar ahí en la mera práctica, digamos. Así que para mí claro. las asistencias de dirección son una gran escuela de dirección. Qué bueno eso. Y Eh, al principio empezaste con la dramaturgia y empezaste a dirigir tus propias obras o empezaste a dirigir otras obras y te dirigieron tus textos. ¿Cómo fue eso? no, justo soy una generación, bueno, vengo de una generación en la que escribimos y dirigimos nuestras propias obras, es como la Sí. plataforma en la que estamos parados, digamos, y paradas, así que siempre, sí, escribí y dirigí lo que escribo, o lo que escribimos colectivamente, digamos, eh, pero no, nunca todavía dirigí un texto ajeno, no, Claro. Ah, creo que no. Pensando si alguna experiencia, pero no, no, siempre mis textos. lo propio. Está bueno. Sí, Sí, eso tiene que ver, ¿no? Con un sello, como vos decís, de una camada de un montón de sí. dramaturgas y dramaturgos que se ponen a dirigir sus textos. Eso está buenísimo. Encontrar Sí, su propia voz en todo en todo, ¿no? En los textos, en la dirección. sí, porque tiene que ver también con, con eso, con también dirigir desde la práctica y de lo que vaya surgiendo en el ensayo. ¿Viste? A veces está buenísimo la idea de tomar un texto que refiere como que tiene un montón de, digo, ir como de búsqueda por otros textos. De hecho, donde yo enseño dirección en la UNA, damos textos ajenos y que cada estudiante se acerque, o sea, acerque su propio universo a ese universo propuesto, porque también en esa comunión hay cosas muy interesantes. Pero bueno, es una Claro. deuda. Ahora me haces pensar que debería hacerlo para también transitar la experiencia. Claro, digo, deben ser ejercicios totalmente distintos, ¿no? Digo, por Sí, ahí, sobre todo. vos cuando escribís, perdón, No, decime, no, 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 decime. No, digo, no, cuando eso vos sí. escribís ya pensás en los actores y actrices que van a trabajar o escribís y después buscas el equipo de trabajo. Es que he escrito de las dos maneras, digamos, ya teniendo el cuerpo de los actores y las actrices, y también tengo algunos trabajos escritos que son un poco más difíciles. Los tengo muy claro, o sí, de una manera cuando sé que eso va a ser directamente para escena, y de otra manera cuando uno se puede permitir como ciertas pruebas un poco más complicadas de, de puesta en escena, digamos, o como con unos procedimientos más complicados, ahí me lo permito, sí, me permito como en el papel esas cosas, que después no tengo ni idea cómo serían llevadas a cabo, digamos. Pero escribo de una u otra manera. A veces eso, me vienen ganas de escribir sobre un procedimiento X que de verdad no quiero ni pensar cómo podría ser eso llevado a escena. Y lo escribo desde ahí, como bueno, en algún momento algún director o directora probablemente lo agarre o no, no importa, pero tiene que ver más con un placer de investigar en unas dramaturgias más complicadas. Después cuando ya tengo el elenco, no, ya se me viene más el espacio de trabajo. Además, en Ah, general, escribo paralelamente entre el ensayo y la soledad, digamos, de la compu, ¿no? Escribo paralelamente. Eh, ah, ahí qué es más, bueno eso. ahí es más claro que estoy pensando en esos cuerpos y en esos espacios. En los Claro. otros casos no me importa tanto y tiene que ver más eso, con pruebas de escritura. Porque como soy muy lectora de teatro, me gusta mucho leer también las obras que tienen unos procedimientos complicadísimos y que uno podría decir hasta que podrían naufragar perfectamente en el espacio, porque
Pero siempre hay directores y directoras brillantes que por supuesto podrían dialogar con eso. Pero me gusta mucho cuando hay esos procedimientos que uno dice, uy, pero escénicamente esto es re complicado, y aún así me divierte esa prueba y esa lectura, como atravesar esa lectura. Claro. ¿Y qué estéticas teatrales te llamaron más la atención? A vos por ahí en tu proceso de estudio, o teorías teatrales. Ay, qué difícil. Bueno, mira, Ah, yo, sí, claro, yo fui muchos años asistente de dirección de Rafael Spregelburg, así que te puedo decir que ahí hay algo en él que me conmueve mucho y que me interesa y que me hace reír y que me emociona y que me deslumbra. Eh, Después, siempre fui muy fanática de las obras de Federico León. Eh, mm, y después de lecturas, bueno, los clásicos, ¿no? Los clásicos siempre es un placer leerlos, porque hay algo ahí que además del placer de la escritura, te empieza a conectar con unas culturas, unos tiempos y unos espacios, muy digamos, que diversos. necesariamente se cuelan ahí, ¿no? Porque aparte, si bien cualquier tipo de escritura, por supuesto, nos acerca a su tiempo y espacio, la dramaturgia mucho más cabalmente, digo, uno lee Shakespeare y sabe que estaba escribiendo mientras actuaba, o sea que hay algo que es todavía más cercano, a pesar de la traducción, a pesar de que después las didascalias fueron agregadas, bla, 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 no importa, pero uno siente que hay algo menos mediado cuando accede a los clásicos, ¿no? Que se acerca más rápidamente a su época. Hay Claro. algo hay algo que no está tan cristalizado, que permite como que encuentre un canal para llegar fácilmente. Mm, Eso siento, ¿no? Pero bueno. claro, sí, sí. Y con Rafael, ¿qué fue lo así lo que más absorbiste, digamos, por más que supongo que muchas cosas, digo, pero qué fue lo que ahí te enriqueció mucho el trabajo con él? Y es esa genialidad que tiene para estar ahí justamente como con los cuerpos de actores y actrices y concibiendo y viendo y ahí desplegando textos y desplegando situaciones y proponiendo y escribiendo a una velocidad increíble y eso como como algo del ajedrecista que puede estar en el momento y a la vez proyectando no sé cuántas jugadas hacia adelante. No, no soy una experta en ajedrez ni Mm, nada, pero sé que esa es sí, sí, la ciencia del ajedrez, ¿no? Poder anticiparse a un montón de jugadas. Y esa capacidad me deslumbraba, digamos. Me deslumbra sí, todavía. Pero bueno, digo, sí, trabajando sí. con él. Claro, sí, maravilloso. Ya es maravilloso escucharlo hablar. Sí, Ni sí, me sí, quiero sí, imaginar verlo trabajar. sí, 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 y todo lo que puede decir y todas las teorías, digo, todo es como, todo fue una escuela al lado de él. Claro, claro, qué hermoso. Y vos, en el sentido viste que hay, cada director y directora tiene su estilo de trabajo, ¿no? Algunos generan como más lazos afectivos en torno al elenco, otros, ¿no? Más, bueno, vamos, trabajamos y no cortamos. ¿Cómo es tu estilo de trabajo? ¿Qué te gusta generar en el elenco que trabajás como directora? No, sí, siempre para mí hay algo ahí que no sé si debería ser o es, pero bueno, a la vez ya no me sucede que no poder despegar de lo afectivo y uno termina siendo una comunión con ese grupo, aunque sea momentáneamente, pero necesariamente hay que tener una cierta vinculación profunda desde algún lugar. Por eso digo, me corrijo, no sé si hay que tenerla, me sucede eso, Claro, que me cuesta que no haya una cercanía afectiva a la hora del trabajo momentáneamente, ¿eh? sí, Me, me, por eso digo, y por ahí eso también de tener, como siempre, dirigir las obras, que ya medianamente, salvo las que escribo y no tienen el destino de la escena, digamos, eh, necesariamente digo, hay ya unos cuerpos que conozco y quiero. Aunque quiero momentáneamente, digamos, no estoy diciendo que tengas una relación para siempre y desgarrarnos, ¿no? Simplemente tener un lazo afectivo cercano. No solo con los actores y actrices, ¿eh? También con el grupo de trabajo. Digo, ahí tiene que sí, circular algo de afecto en un sentido, si no es un poco difícil. O saber que puede estar, no es que haya primero que invitar a asados y después trabajar, ¿no? no, Pero no, que cuando uno sienta que hay una posibilidad ahí, porque es un trabajo con la sensibilidad y, y en el proceso creativo es muy difícil desvincular una idea de una emoción y, bueno, y las sí, fronteras son muy delicadas ahí. Igual tampoco sí, sí.
soy muy de la idea de la tortura y el enrosque, y el compromiso para siempre, y bueno, y digo, actores, de hecho hablo mucho con mis alumnos y alumnas de que después si un actor o actriz se va del elenco, no tiene que ser nada personal, digamos. Me estoy desdiciendo con esto que digo, me estoy contradiciendo. Pero quizás, no sé, haya algo en el medio que se entienda o alguien lo capte o entienda estas verdades. También el teatro son todas verdades momentáneas, digo, las que se expresan, las que se dicen, las que se muestran en escena, son todas verdades momentáneas. Las Sí. obras o las propuestas que son verdades muy cristalizadas y muy absolutas, normalmente no llegan, ¿no? Clausuran un poco la comunicación, adentro de la obra y afuera de la obra. Por eso también, y también lo hablo mucho con mis alumnos y alumnas, uno tiene que ir al ensayo predispuesto, abierto, sensible y todo, y, y con propuesta, con trabajo, porque hay que trabajar, hay que llevar propuestas, pero a la vez, en ese momento hay que suspender un poco todo. Y si uno no vio bien tal o cual cosa, no entendí nada acá, perdón, no vi nada, ¿viste? Los actores y actrices son un poco ¿y cómo me viste en este momento? Y no sé, Claro. tampoco el no sé para siempre es insoportable. Pero digo, en ese sentido digo que trabajamos con incertidumbre en un punto y me parece que está bueno trabajar con incertidumbre. Mm. Me acuerdo que también una vez empecé un elenco de actores y actrices que no conocía por un trabajo X. Y me acuerdo que la que más me conmovió, hacíamos una especie de presentación para más o menos hacer, y una chica me dijo, era como, ¿qué expectativas tienen? Viene con, no tengo ni idea. Y era bárbaro empezar a trabajar con alguien que dijera, tengo ganas, pero no tengo ni idea, ¿no? Como que hay un Mm. cuerpo ahí disponible, no esperando algo y esperando llegar a un ideal que ya pensó en su cabeza, sino que tiene un cuerpo que dice, no tengo ni idea, estoy entregada, ¿no? Algo de la entrega. Sí, despojarse de eso, sí, también de los actores, también a veces se espera mucho del director o directora, también eso Sí. pasa, ¿no? De Pero que por a eso veces está también está muy puesto. Sí, pero por eso está bueno llevar trabajo, digo, porque creo que con el trabajo, cuando uno va y lleva propuesta y trabajo y estímulos y referencias y cosas que pensó, si después en el momento del ensayo una está un poco dudosa o, digo, se permite eso, porque el actor o la actriz vio que había un trabajo previo. Distinto es, no tengo ni idea y no vi nada, ¿no? Ahí ya el actor y la actriz empiezan a desconfiar y hay un cuerpo ahí que, digo, tiene que confiar Claro, en la grupalidad. sí, Pero bueno, lo mismo que si un compañero o compañera no lleva la letra, digo, uno empieza la letra, digo, como si fuera una propuesta. Empieza también a dudar, es bueno, estoy acá, yo sé esto, me dijeron que traiga el texto sabido y el otro, la otra no lo sabe, bueno, empiezo a desconfiar también si era por ahí, ¿no? claro. Eh, por decir algo muy, muy fácil de mencionar, que es la letra. Después hay otros trabajos de disponibilidad emocional que son más complicados, ¿no? A veces de definir. Sí, me parece súper importante esto que decís del trabajo previo, ¿no? ¿Qué trabajos previos haces vos antes de ir a un ensayo? Depende de la instancia, por supuesto, pero sí definir un espacio, o sea, donde el actor o la actriz entienda que el espacio puede ser más o menos concreto, digamos, ¿no? Como no tiene que ser mimético necesariamente, pero sí una propuesta espacial, una propuesta decir, bueno, estamos más o menos acá y somos más o menos esto, Sí, aunque después eso se convierta en otra cosa, no importa. Si es un tipo de trabajo, si es otro, por ahí muchas referencias. Yo le digo siempre también a mis estudiantes, propuestas musicales, digo, para definir universos, digo, a veces uno lleva cuadros y entonces solo hay un escorzo que está pintado y que ya eso da un estar ¿no? Uno puede llevar un mundo plástico o un mundo sí, sonoro, sí, algo que defina medianamente o por ahí que son referencias a unas películas, se usa mucho eso y es muy útil también a veces para, sobre todo muchos y muchas de nosotros que trabajamos con actores y actrices de formaciones muy diversas, a veces traer una película, una escena de una película, una estética de un director, permite aunar como una estética de actuación, ¿no? Que es muy difícil si uno no tiene un sí, trabajo conjunto. Después sí, hay sí. directores y directoras que trabajan.
mucho tiempo simplemente sin ninguna narración, sin ninguna idea previa, sino simplemente con un ritmo o eso, una forma de poner el cuerpo y después sale la narración. Pero bueno, son muchos meses de trabajo y normalmente nosotros y nosotros nos enfrentamos con actores que vienen de diferentes formaciones. Entonces, y bueno, y el actor o la actriz hasta que después comulga con ese universo propuesto, hace lo que sabe hacer y pone su emocionalidad como con los canales que sabe, digamos, ¿no? Claro, con sus propias herramientas, sí. Y sí, sí, y muchas veces, bueno, es todo eso. Y las buenas obras no necesariamente, no siempre, pero muchas veces las buenas obras son las que tienen esa estética de actuación compartida que no es tan común. No es tan común. Mm. Bueno, por lógica, ¿no? Sí, sí, pero es verdad eso que decís. Una a veces no se pone a reflexionar en eso y está buenísimo que lo nombres. Porque también a veces pasa eso, ¿no? Que algunos actores y actrices dicen, bueno, yo por ejemplo tengo una estética más realista, entonces tengo que ir con ciertos directores, ¿no? Y en realidad eso te cierra un montón el abanico de trabajo, ¿no? Y de enriquecimiento. Sí, por eso los ensayos habría, en el ideal, lo que pasa es que, bueno, ya sabemos en qué condiciones trabajamos los que producimos teatro independiente, que es horarios a trasnoche, actores y actrices que están en 45 obras porque es la única forma o de ganar un manguito con cada una, o de, bueno, o de nada, o de probar, o de... También eso, muchos actores y actrices están en muchos proyectos porque se van cayendo, no se puede sostener, entonces dicen, bueno, no voy a dejar este porque está este otro. Y eso lo que me parece que lo que genera es mucho déficit en esto, en poder encontrar un universo conjunto de actuación, Mm. eh, que a veces mágicamente se arma y a veces si no, es entrenamiento también, digo, la actuación es entrenamiento, la escritura es entrenamiento y la dirección es entrenamiento, digo, hay algo deportivo en estos mundos. Las, Sí. lo que es más teórico, pero bueno, lo que te decía antes de llevar referencias tiene que ver con eso, a tratar de decir, bueno, acotemos un poco, o sea, cada actor o actriz tiene tal o cual herramienta, pero bueno, tratemos de ponerla en función de este universo. Tratar de ahí un poco, como eso, como resumir en algo conjunto me parece que es necesario. Esas son las cosas que llevo al ensayo. Depende en qué Claro. instancia, o eso es una instancia medio prematura. Buenísimo eso. Y después también, bueno, es el trabajo con todo el equipo, digo, no solo actores y actrices, sino también con el equipo de iluminación, vestuario, ¿no? Bueno, son muchas decisiones las que toma una Sí, directora. sí. Sí, por eso está bueno también lo que decíamos antes, de que haya una especie de confianza. También es interesante y complicado, y encima en esto, bueno, se juegan muchos egos, ya lo sabemos, y lo deben hablar ustedes en sus cursos y en sus entrevistas. Eh, la, No la, todos la- hablan del ego, pero sí. Está buenísimo mencionarlo porque circula. Claro, la línea entre lo que yo tenía pensado y lo que viene y la propuesta, y cómo hacer que eso de verdad se llegue a una síntesis en lo que uno pensaba, pensaba para la obra, porque de verdad que es muy difícil transmitir a veces estas cosas. Por eso también está Mm. bueno llevar a, a las reuniones con escenógrafos y escenógrafas, con iluminadores y iluminadoras, llevar también referencias, porque a veces es difícil hablar de algo. Y bueno, y ese límite hay que tener también entre la idea que uno tiene y lo que trae como contrapropuesta y ahí tratar de encontrar como la síntesis entre las dos cosas. Eso que te decía, ¿no? Lo del ego, si no, digo, uno termina pidiéndole a un iluminador o iluminadora o escenógrafo o escenógrafa lo que uno quiere y termina, digo, finalmente ese otro o esa otra saben Claro. más de cómo funciona, de lo que puede dar, de lo que puede proponer, de si está dialogando con ese texto que uno le pasó, ese ensayo que uno vio, eh, y, eh, y además sabe más. Creo que los directores y las directoras somos un poco fantasiosos a veces, ¿viste? Como el típico ejemplo es, yo quiero una luz que recorte y que no se vea nada alrededor. Los teatros son así, no se puede ocultar. No hay forma. La típica es, acá que quiero una noche profunda. Entonces es solo un cenital que caiga sobre esa figura. Bueno, no, se ven las paredes porque están a 2 metros las paredes.
Es Sí. imposible. Entonces digo, hay algo que eso está en la fantasía, ese recorte, por ejemplo, esa figura, por poner un ejemplo también muy tonto. Y el iluminador, es decir, no se oculta. Entonces, hay algo en esa vuelta que ella o él le van a dar que, digo, que hay que escuchar. Porque de ahí además salen otras propuestas. Digo, lo mejor y Mm, lo peor que tiene esto es que de esas propuestas empiezan a salir narraciones también. Hay que contemplar claro, esa narración. Todo narra. Entonces sí, es todo. complejo, pero por eso también es, bueno, a mí particularmente me gusta trabajar con gente que conozco porque sé que hay algo en los directores y las directoras, que también hablamos mucho en las clases, que tienen que tener como mucha decisión, ¿viste? Autoridad, esto que decimos. Y Mm, a veces, qué sé yo, es tener una idea y solo eso, pimponearla con actores, actrices, iluminador, digo, con todos, ¿no? sí, Pero sí, sí, bueno, que entre en diálogo, claro, esas ideas. sí, sí. Y por ahí digo, me acuerdo una vez con Ceci Subialde, que es una escenógrafa que es maravillosa. Yo hice todos los ensayos con una perspectiva y ella dijo, no, lo estás mirando al revés. No importa, no. Y claro, me puse yo estaba en un lugar y ella estaba en el lateral, digamos. Y yo decía, estaba incómoda diciendo, ¿por qué Ceci está mirando desde ahí si yo estoy acá? Y me dijo, mira desde acá esta obra. Y claro, se miraba desde ahí, digamos, en ese sentido, ¿no? Eh, Claro. y es solo eran solo, no sé, 6 metros, pero cambiaba todo, quiero decir, ¿no? Sí, 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 claro. Ahí justo había una pregunta que decía, ¿qué le recomendás vos a alguien que recién está empezando a dirigir, ¿no? Y que quiere seguir esta carrera de ser director o directora. Que se meta, que sea asistente de dirección de gente que le guste o que le dé curiosidad o que le interese. Hay muchos directores y directoras que reciben perfectamente, o digo, si ya esos directores y directoras tienen sus asistentes, igual pueden Sí, participar del proceso. Hay muchos directores y directoras muy buenos y muy reconocidos que aceptan gente que vaya y que vea el proceso de trabajo. Después hay otros más celosos de sus procesos y también es respetable que uno no sí, quiere sí, andar sí, claro. desarrollando su show adelante de gente que no conoce, ¿no? Pero yo recomiendo mucho eso. Y después también lo lindo es formar grupos de trabajo pequeños, digo, no sé, con compañeros y compañeras que uno tiene afinidad y, che, lo que hacen ustedes, me gusta, a ver si a esto que vi haciendo, que yo, algún pequeño ejercicio, a ver si a esto le damos una forma Mm, para ver a dónde conduce, ¿viste? claro, Después también puede sí, ser estéril, a veces uno cree que hay algo que es muy frondoso y no pasa de la esquina, ¿no? También puede pasar y claro. hay que también... hay que tener también esa honestidad, digamos, decir, esto que yo pensé que era la mejor obra de los últimos 5 años no pasó de la primera escena, ¿no? Mm, sí, Pero bueno, sí. recomiendo en tal caso eso, asistencia, dirección, meterse en proceso de trabajo de gente que a uno le interese y eso, y si no formar eso, trabajar. Bueno, y por supuesto recomiendo la Universidad Nacional de las Artes, que Sí, claro. claro, por supuesto. No, pero es una formación muy completa, muy buenos Mm. docentes y además también hay mucho bagaje teórico, eh, es una recontra linda formación. Sí, y mucho de lo histórico, ¿no? También estudiar mucho la Sí, historia. y también es interesante, ¿no? Sobre todo para saber con quién uno está dialogando, Mm, ¿no? sí, Como siempre hay alguien que más o menos habló así o de eso o algo y entonces uno ahí empieza, o eso, descubre textos, descubre estética. eh, Sí, sí, se ve, digamos, no lo histórico por lo pesado, sino hay algo de esto, de con qué estamos dialogando todo el tiempo, ¿no? sí, Qué sé yo, hay obras maravillosas, digo, reposiciones de Shakespeare todo el tiempo maravillosas, y es aquello y lo que nos está cruzando, ¿no? Como estos dos ejes que estamos atravesados por todo. Entonces, en ese sentido sí, está re buena la formación.
Buenísimo. ¿Y qué cosas sentís Porque, que... perdón, sí, decime. no, no, decir, No, ¿qué cosas sentís vos que están cambiando en relación ahora al teatro? ¿No? ¿Qué cosas sentís que ves que se están modificando en relación a la apuesta, estéticas, en general, pregunto? eh, yo siento que todo el tiempo vamos y venimos, no sé, digo, cuando yo empecé a hacer teatro había esto de lo que se llamaba la crisis de representación, ¿no? Entonces había algo de actores y actrices más despojados de composición, ¿no? Como algo más de lo autobiográfico, de lo biográfico, porque Sí, veníamos también de un teatro hipercargado de representación, entonces ahora creo que se vuelve a la vez es difícil mirar donde estamos sin cierta como distancia histórica, ¿no? Pero creo que estamos volviendo a algo de que volvemos a confiar en las ficciones, digamos, como en la composición, mm, pero bueno, a la vez, digo, no sé, ¿cuántos hay? 300 obras en cartel por fin de semana, o sea que en sí, eso hay de todo, desde lo hipercompositivo, desde lo más despojado, de lo autográfico, ruptura, qué sé yo, hay de todo, por suerte. Por eso digo, no sé si me animo tanto a decir, ahora que veo que está cambiando ahora mismo, no me animo a decir, sí te puedo decir con esto, como desde que empecé, por ejemplo, no sé, te puedo decir, mis alumnos y alumnas, o sea, estudiantes vienen con mucha inquietud del teatro musical, que era algo que mm, cuando yo era joven no estaba, no existía, no dialogábamos con el teatro musical. Que también eso es una exigencia que me ponen ellos y ellas, de decir, bueno, ahora tenés que conocer esto, ¿viste? Hay algo de todos y todas cantan bien, bailan bien, no sé. Eso te podría decir que veo desde mi lado de docente. Veo que hay mucha fascinación con esa disciplina del teatro musical, que todavía no termino de entender, la entiendo más porque la veo, digamos, porque veo y curioseo que por entenderla emocionalmente. Todavía me falta comunicarme claro. emocionalmente con el teatro musical. Pero bueno, también eso, todo el tiempo hay que desandar eh, las propias nociones de ficción que uno tiene en la cabeza. Sí, Pero eso te sí. puedo decir de parte de los y las estudiantes. Claro. ¿Y cómo fue tu vínculo con Piel de Lava y bueno, y todo lo que fue petróleo, digamos? ¿Cómo vos empezaste al principio en el proyecto o ese proyecto empezó y después vos te sumaste? ¿Cómo fue ese trabajo? Yo conocí a las Piel de Lava cuando ellas trabajaban en Acasuso, una obra de Rafael Espresto, que hace Sí, maravillosa, yo soy maestra y esa obra me parece increíble. Yo era asistente de dirección de Rafael, las chicas actuaban en Acasuso, ellas ya tenían varias, o sea, iban ya por su segunda obra en ese momento, Sí, como grupo, y a partir de ahí empezaban su tercer proyecto, tenían ganas de hacer su tercera obra y me llamaron porque lo que decimos la mirada externa, ¿no? Como se comparte la dramaturgia y se comparte la dirección, las decisiones de dirección y de dramaturgia son compartidas. Pero bueno, hay alguien que no está ahí en escena, digamos. claro, Ahí me sumé al proyecto que fue Tren, después hicimos museo y la quinta obra, Petróleo. O sea, yo estoy con ellas desde la tercera obra, claro, que es también un trabajo difícil y apasionante de dramaturgia y dirección compartida. Somos me imagino. 5 pensando todo el tiempo, eh, y es delirante y apasionante. Sí, sí, es Somos como todas una mujeres. utopía hecha realidad. Sí, y con un cariño y un respeto un poco inéditos, para lo que uno ve alrededor. Claro. Eh, no, Y la sí, es forma de trabajo es a través de preguntas. ¿Cómo hacen esta construcción colectiva? Digo, aprovechando esto, que hay tantas construcciones colectivas, hay, es ese proceso? hay un universo planteado y de ahí se empieza a improvisar y a poner en el espacio un poco, después se escribe un poco sobre la improvisación. A veces cuando, digo, ya hay suficiente material, hacemos una larga tira de
de texto, digamos, porque ya encontramos una especie de clave, entonces ahí le damos para adelante con los textos, que no van a ser necesariamente escenificados, digamos, simplemente que nos damos el permiso de eso, como de estirar la narración después de todo lo que surgió en el ensayo. Los textos se escriben, quizá cada uno escribe algo y sí o sí pasa por la mano de otra, o sea, circulan esos textos. Nosotros decimos siempre, y es bastante verdad, que a veces no sabemos quién escribió originalmente la escena. Después Qué hermoso. sí, hermoso. De verdad, y no es que la que lo escribió se lo calla y sabe, ¿eh? A veces de verdad te cuesta decir, esto yo lo vi. Porque a veces necesitamos retomar una primera, después de tanta escritura, decimos, no, pero aquella primera versión era más conducente, digamos, a la escena, y a veces no sabemos en qué computadora buscarla, digamos, porque verdaderamente no sabemos dónde está la versión original. Así que ese es un trabajo muy lindo también, porque digo, echás unos textos a andar y hay alguien que los manosea, que básicamente es eso, ¿no? El actor o la actriz, u otro, en este caso otras dramaturgas, perviertan eso, ¿viste? Porque, por lo que te decía, por lo que hablábamos antes, ¿no? No hay una verdad ahí. Sí. Tiene que transmitir, tiene que decir algo, tiene que abrir. No tiene que ser algo, no, esto es así. Bueno, digo, así trabajamos nosotras. Pues hay gente que quiere que sus textos sean esto es así y es válido, porque encuentran que había una fórmula perfecta y que probablemente les haya costado mucho trabajo llegar a esa. Entonces después no hay por Claro. qué, no tiene por qué venir otro a decir que no. Digo, hay miles de formas de trabajar y también, digo, en eso que decía el consejo es encontrar, para él o la persona que preguntó, es encontrar también esa forma, digo, uno quiere trabajar con textos clásicos, uno quiere trabajar con textos de otro, de alguien cercano, digo, hay mucha gente también que trabaja como en una especie de duplas, gente que trabaja en duplas creativas, como alguien que escribe y alguien que dirige, también se da mucho y funciona. Digo, encontrar también el modo, igual para eso hay que probar y estar y ver, Sí. solo sobre la práctica, uno no lo va a descubrir en la almohada eso. Probar y decir, no, yo con textos de otros no entiendo, yo tengo que escribir, o yo tengo que estar en el ensayo y grabar y desgrabar y ahí entiendo qué quiero contar, digamos. También es eso, ir buscando a ver qué modos, porque hay múltiples modos, y a veces por pensar que hay uno correcto, que hay uno que está bueno, digo eso, por pensar que ahora todos tenemos que hacer o todas tenemos que hacer trabajos colectivos entre todos y que sea un quilombo el ensayo, y pues ver, pero alguien no se entiende en ese despliegue enorme de posibilidades. Hay alguien que se entiende más y dice, no, yo quiero que alguien me escriba y después acercar ese texto a mi universo o lo que sea, pero también descubrir una forma ahí está bueno. Claro. ¿Y por qué pensás que tuvo tanto impacto Petróleo de por sí? No, Lo no. sabemos. ¿Por qué museo la vio poca gente? ¿Qué sé yo? Sí, claro, tren, Después sí. uno puede especular, igual, pensar y encontrar las explicaciones, pero digo, probablemente tiene que ver con los movimientos de mujeres, digo, hay algo de, no sé, después uno encuentra lo que está bueno cuando hay también gente que escribe lindo sobre el trabajo de uno a una, está bueno, porque te hace pensar, ¿viste? Está, claro, Claro. no, digo, tenemos que ser un poco burros, o está bueno también ser un poco burros y que haya algo de lo que los demás y las demás opinan. Y alguien decía, que fue muy impactante para mí, que decía, en la historia del arte, el varón mira y la mujer es mirada. Y decía, bueno, petróleo es, la mujer miró y el varón es mirado. Como eso, digo, como Sí, una de las cosas que puede haber, eso, como que puede haber penetrado un poco más eh, en las obras, digo, la coyuntura. Después, por supuesto, digo, amparadas por el movimiento de mujeres, con la fuerza que está teniendo, por suerte, probablemente, digo, sí. también. Eh, Eso, la obra se permite un sentido del humor que por ahí en otro momento no, digo, y ahora con todo, no sé, digo, bueno, las actrices maravillosas que son, Sí, eh, y también ser como eso, ser un poco, digo, decimos a veces que no buscábamos demasiado,
no había estrategia, ¿viste? Para eso. Era más un deseo de hacer de chabones, como dicen siempre las chicas, y punto. Era Claro. hacer de chabones. Entonces había algo más lúdico que yo creo que también que hay una raíz ahí, cuando uno no está muy esperando que algo suceda, por ahí sucede más genuinamente. Digo, me parece que Sí, se lee lo genuino también en eso. claro. Sí, Eh, sí, y también hay algo ahí del humor, ¿no? ¿Qué pasaba? Me acuerdo yo la fui a ver con mi mamá y teníamos una pareja adelante, ¿no? Y la mujer estaba estallada de risa y, por ejemplo, el varón no, ¿no? Y al lado había otro varón que estaba estallado de risa, ¿no? Entonces eso de cómo... Y después escuchaba, cuando uno, a mí me gusta mucho cuando salimos del teatro, escuchar un poco lo que se va comentando sí, alrededor, ¿no? es Todos hacemos ese fan, trabajo de chusmas. sí, fan, fan. ¿No? Y circulaba esto de un montón de mujeres diciendo qué bueno, ¿no? Porque lo que vemos estaba como reflejado ahí, otros decían, che, esto me hace pensar a cuando estoy con mis amigos, ¿no? Las cosas que circulan, digo, como que pasaban varias cosas, ¿no? Como que te interpelaba, o sea, de una manera u otra eso sucedía. Pero eso que sí está bueno, porque alguien dijo, tiene muchas capas también. Digo, hay quien lo puede, hay quien puede quedarse con una cosa, hay quien puede quedarse con otra, hay quien puede quedarse con simplemente la capa más eso, chistosa de la obra, hay quien puede, como, digo, no sé, tenemos una amiga que, me acuerdo cuando salió de la Sarmiento, encima que era apenas, no sé, tercera, cuarta función, salió deshecha en llanto, porque decía, pobrecito, pobrecito, como no sé, digo, lo que me parece que por ahí también, respondiendo a por qué sucedió eso que sucedió, tiene que ver con que hay muchas capas. Sí, Porque una cosa es como público, digo, no sé, cuando nosotros fuimos al Metropolitan decíamos, no sé quién es ese público, no estábamos acostumbrados a ese público, de verdad desconocemos, digo, uno conoce el público del off, del indio, como sí, para sí. Eso, ¿cómo es ese pasaje? bueno, en principio técnico también, que se escuche, que se escuche y que se vea Sí. algo, primero, ¿no? Como algo que estamos acostumbrados. Igual, la Sarmiento es una sala grande donde empezó, no es que empezó en una sala muy pequeña, digo, también una sala que tenía unas dimensiones que había que llenar ese espacio. Y después eso, enfrentarse a un público que decíamos de verdad ya eso es un montón de gente. Claro. Y a la vez eso, digo, no sé, me pasó esto, a mí también me gusta escuchar los comentarios, y mucha gente diciendo, te dije que eran cuatro mujeres, como que gente que tampoco, digo, necesariamente iba sabiendo que eran las piel de lava, Claro. o sea que había así de todo, o sea que no sé. En principio como esas cosas, si querés, un poco teóricas y esas cosas más y difíciles de explicar, que es que no buscábamos que, es más un deseo lúdico. Había algo más Claro. lúdico y contar una historia, sí, una voluntad de contar una historia. Creo que también es lindo eso, había algo épico en eso, hay algo de lo épico de lo que ellos hacen, que termina también como viendo de alguna manera, ¿viste? Como, Sí. pero no lo sé. No lo sé y está bueno no saberlo. Está bueno no saberlo. Si no, ya una pensaría que hay una fórmula y dice, bueno, pero digo, está bueno no tener mucha idea. Claro. Sí, o decir, bueno, hay que ir hasta ahí y ahí hay que llegar, ¿no? Como esto de la llegada también que circula mucho. No, porque Porque después, digo, también está eso, ¿no? Como cuánto valoramos el trabajo según lo que los demás lo valoran o según lo que uno lo valora. Digo, también puede haber trabajos que los demás o las demás no valoraron por algún motivo y que para uno igual fue central, porque ahí descubrió algo, porque entendió que había algo, porque no terminó de comunicar o de dialogar con mucha gente, pero a la vez una sintió que ahí había algo Mm, que era importante atravesar y contar. Entonces digo, tampoco podemos cercenar esos espectáculos porque no llegaron a comunicar a muchísima gente, ¿no? Digo, hay claro. mil vicisitudes por las cuales eso no podría pasar y a la vez no tiene por qué, en el camino personal, no tiene por qué ser tan importante como las que le fue muy bien. Sí, es verdad eso. Y también, digo, un poco yendo a otro lado, ¿no? ¿Cómo saber cuándo una obra está terminada, ¿no? Digo, esto de este trabajo que uno siempre puede hacer más, ¿no? ¿Cómo lo llevas vos eso de decir, bueno, hasta No, acá y estrenemos? a mí me gusta una frase que dicen que es de Borges, igual, digo, no sé, para los que saben más que yo, no sé, capaz que no importa. Dice, ¿por qué se publican las novelas o los cuentos? En el caso de Borges, cuentos, ¿no? ¿Por qué se publica?
Y dice, porque si no uno no terminaría de corregirlos nunca. Mm. Hay que poner una fecha de estreno, más o menos uno trabaja en función de una fecha de estreno que más o menos contemplo, más o menos hago, ya después digo, hay cierta gimnasia que uno dice, bueno, una dice, más o menos en tanto tiempo esto va a estar, según esto, según las exigencias también, las exigencias estéticas, la cantidad de actores, actrices, qué sé yo. Claro. Y después sí, lo que hay que tener y trabajar medio en función de esa fecha que uno se pone, porque también hay que trabajar con un norte, uno tampoco puede comprometer, digo, son pocas las personas que pueden comprometer una cosa y decir, mira, no sabemos cuándo vamos a estrenar. Bueno, más o menos decime. Sí hay que tener, me parece, también la inteligencia para decir, bueno, si esto no se puede estrenar, no se puede estrenar. Digo, también, ¿no? Mm. Pero yo creo que uno y una puede ir administrando los tiempos para que eso suceda de acuerdo a una fecha lógica. Y también hay algo que necesariamente grupalmente se empieza a organizar. Digo, el actor o la actriz que te decía que solo podía el martes a las 4, ya cuando se promedia el tiempo de ensayos, mágicamente yoga se le liberó, ¿viste? No sé, Sí, como hay algo que empieza, porque claro, porque se empieza a poner, digo, todo el grupo empieza a funcionar a favor del espectáculo. sí. Eh, es difícil, pero bueno, me parece que hay que ir previamente viendo qué exigencias uno cree que tiene ese proceso. Y una vez que medianamente pensó eso, ir administrando los tiempos. Y después hay otros trabajos que tienen una exigencia de un tiempo porque te dicen vos tenés que terminar en tal momento. Claro. Petróleo tenés que terminar en tal momento. No, no. Digo, teníamos que trabajar en función de eso. Y después, Sí. bueno, sí, no sé, por eso digo que la de la dirección es una tarea complicada en eso, porque no hay una respuesta. Todo lo que me preguntás, digo, ay, estoy quedando como Ay, una po. salada. Puede decir una respuesta que No, está buenísima. Además se nota la pasión por la pedagogía y eso me encanta, es muy disfrutable de escuchar. Está buenísimo. No, 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 porque dijiste un montón de digo, cosas que la están buenas. pedagogía, perdón, No, no, que está buenísimo también este espacio, ¿no? De intercambio, que con esta mirada pedagógica, ¿no? Que tus alumnos podemos ser todos y todas. Entonces porque, está buenísimo. porque la pedagogía, lo que estuvo bueno de la pedagogía es que lo que está bueno es que te obliga a esas cosas efectivamente, que no se pueden decir y que da fiaca decir, que no sabe cómo organizar, te obliga necesariamente porque ahí hay un grupo de gente que está esperando que le transmitas algo que medianamente se entienda, entonces también obliga a, a poder bajar a buscar analogías, viste, como siempre estamos haciendo como analogías, como esto que te decía de Borges y la literatura, también digo, trabajamos con cuestiones plásticas sonoras, con el cuerpo de actores y actrices que yo, entonces necesariamente tenemos que recurrir a esas otras disciplinas para poder hablar de teatro también. Mm, Es una suma de un montón de discursos y de elementos que están ahí dando vuelta. Entonces, digo, necesariamente y a la vez viene bien también echar mano de otras disciplinas para poder hablar de teatro. Porque en el sí, momento también en que se empieza a poner demasiado clausurados los conceptos, hay algo que tampoco está bueno. Entonces digo, hay como si te dijera, quizás un déficit en no poder nombrar cabalmente las cosas y a la vez es un alivio que sepamos que eso que tiene que ser nombrado no lo podemos nombrar directamente, sino con otras cosas. claro. ¿Viste? Entonces eso también es bueno para nosotros. Decir, ay, nunca Y- puedo atravesar este concepto, sino que lo tengo que ir como rodeando con otras cosas. Y finalmente lo que hacemos es eso. sí, sí, sí. Porque, porque si no se clausura, es eso, punto, listo. Es una frase, es un meme. Sí, y el valor de lo vivencial, ¿no? Digo, también ahora con todo esto que está pasando con la pandemia, digo, para mí también eso resignifica el valor del teatro, ¿no? Por más que por ahí, eso, las dramaturgias puedan tomar esto que está pasando, ¿no? Digo, el teatro es único, digo, más allá de las pandemias y todo lo que pase, al menos yo pienso eso, ¿no? Que ese valor Mm, vivencial mm. es irreemplazable.
No sé qué pensás vos al respecto de eso. Sí, sí, de hecho es, bueno, lo que se dice siempre que a mí me parece conmovedor, que digo, era, era tan molesto ir ahora al teatro como hace 600 años, o sea, no cambió nada, nada del avance del mundo hizo que el teatro deje de tener eso, digo, le costaba también a eso, a alguien en Londres hace 600 años le costaba también llegar al teatro como ahora, que se sube el subte, la lluvia, el cosa, no sé qué, digo, como hay algo de esa experiencia del teatro que molesta en el mejor de los sentidos, que nos sigue como vinculando con algo de la presencia y de estar y de la respiración y del otro. No me acuerdo quién era que decía, tengo miedo de escupir, porque yo escupo, decía, cuando volvamos a hacer obras, yo escupo mucho, entonces como había algo de, es hasta ese está el problema, de que un actor que estaba preocupado porque él escupía y tenía miedo de que iba a pasar con eso con la platea, ¿no? Como, eh, me parece maravilloso que, digo, no sé, no sabemos qué va a pasar, estamos todos y todas angustiados y buscando protocolos y formas de volver a las actividades, a las clases, a los encuentros. Sí, Pero bueno, digo, más allá de eso, digo, sí, tiene esa maravilla y habla bien de que no se habla bien del teatro que ahora no se esté pudiendo hacer, digo, ¿no? Que son otras cosas las que están pudiendo hacer, pero teatro no. sí, Eh, sí, 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 Digo, habla de esa delicadeza, de la presencia, de la respiración, de estar, del coso, de escupir, ¿no? Como habla bien de que hay una materia de lo cercano y una esencia de lo cercano que bueno, si está esto no se puede hacer. Después el problema es otro, cómo hacemos para volver, ¿no? Pero sí, digo, si querés más de un punto de vista más volado, hay algo simpático en que no se esté pudiendo hacer. claro. Sí, Que habla sí, bien sí, del... sí, sí. ¿Y vos estabas justo encarando algún proyecto cuando pasó todo esto? ¿Estabas en una pausa? Sí, sí, estaba ensayando un unipersonal con una actriz. Y bueno, y ahí quedó, llevábamos como 6 meses de escritura conjunta, a mí me gusta, ya lo ves, trabajar en conjunto, y Sí, como 6 meses de ensayos, y bueno, y ahí quedamos. Ahora claro, viendo cómo seguir adelante, eso, charlando por mail con eso, con la música, con el iluminador, digo, no sé, como charlando un poco en lo que se puede hacer lentamente, pero bueno, hay algo que digo, los límites son muy claros. sí, 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 con la perspectiva Y de después volver en algún momento. sí, las clases que se suspendieron, que la universidad tomó una decisión saludable para mí de suspender las clases de dirección, digo, las teóricas se dan, pero las de la práctica de dirección Sí, se suspendieron y eso también habla bien, porque es de cómo está encarada la dirección, que es de el encuentro y la práctica. No es que le dijeron, bueno, hacer un cuatrimestre teórico o un acercamiento más claro. teórico, no, no se puede la dirección sin el encuentro, Sí, que me sí, sí, parece sí, una buena... sí, tal cual. Bueno, ya nos quedan ahí como poquitos minutitos que se nos va a cortar el Instagram, pero bueno, nada, en realidad siempre como me gusta por ahí cerrar un poco preguntando qué cosas, por más allá que pase el tiempo y las experiencias, no querés olvidarte vos, Laura, de tu trabajo, ¿no? ¿Qué cosas esas que tuviste desde los comienzos, ¿no? Deseos o inquietudes de recordarte y decir, bueno, no me quiero olvidar que el trabajo para mí significa esto, o no sé, lo que te apareció al comienzo. No, hay algo, no sé si es del comienzo, pero hay algo que sí me pasa mucho, que es que me doy cuenta que en cada proceso creativo de una obra, siempre decís, en la próxima esto no lo voy a hacer. Y uno siente que en la siguiente obra ya va a estar todo más resuelto y siempre hay algo que no está contemplado en el mejor de los sentidos también. Digo, claro, esto es infinito, siempre hay un problema por resolver, siempre hay una circunstancia que no está contemplada, digo, y eso también es apasionante. Saber que llegaste a ese diciendo, bueno, listo, estas 4 cosas, 5 cosas, 6 cosas, según la cantidad de obras que uno haya hecho, estas cosas no van a suceder y suceden otras, entonces hay algo maravilloso también en la contingencia eh, que te obliga siempre a estar, ¿viste? Lo que pasa en la primera obra pasa en la décima, en un Sí, sentido, digo, pues uno va también teniendo otro andamiaje.
Eh, y después, lo que no me quiero olvidar es de que el teatro tiene que conmover. Mm. Que eso, que tiene que conmover, tiene que conmover a uno, a una cuando está mirando, a los espectadores y espectadoras cuando están viendo, a los actores y actrices cuando están viendo su cuerpo ahí, y eso, que tiene que conmover. Mm. Como, no me acuerdo quién había dicho, conmoción, que es conmoción, moverse con el otro, ¿no? No es conmoción de desgarrarse, sino eso, conmover, movernos juntos hacia algún lugar, digamos. De eso probablemente estaría bueno no olvidarse. Hermoso. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Qué bueno este encuentro, estoy muy contenta. Muchas gracias a vos y a todos y todas. Sí, acá un montón, había alumnas y alumnos ahí que te estaban escribiendo, que te mandaban saludos, que extrañaban el Luna, también te Ah, pusieron. mirá, bueno, se extraña, sí, sí. Sí. Así que ahí tenías un montón de mensajitos preciosos para vos. Así que muchísimas gracias. La verdad que tu mirada, tu forma de contar tu trabajo precioso, a uno le dan ganas de escucharte. Así que te agradezco un montón este espacio y bueno, y esperamos poder ir a ver tus obras cuando volvamos. Bueno, Carolina, gracias a vos, ¿eh? Bueno, gracias. Te mando un beso enorme. Chau, chau.